Hola, ganseros y gansilleras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Gansigurumi. Muchos me habéis preguntado y me habéis pedido que os enseñe cómo realizar el famoso punto en X que está tan de moda por ahí por las redes, porque resulta bastante llamativo y puede ser bastante bonito en el acabado de vuestros amigurumi, pero ya verás que realmente es muy sencillo y no tienes apenas que variar tu forma de tejer para conseguirlo. De todas formas, aunque yo te voy a enseñar a utilizarlo, me gustaría hablarte también de algunos detalles bastante importantes al respecto y que nadie suele tener en cuenta. Así que no te entretengo más y vamos a empezar. ¿Quieres tejer esta monada? Pues pásate por mi tienda y consigue su patrón. Hoy vamos a aprender cómo hacer el punto en X. Aquí puedes ver la diferencia de los dos tipos de puntos. Este es el punto en V. Y este es el punto en X. En realidad, los dos son muy bonitos. Ahora vamos a aprender cómo hacer el punto en X. Normalmente, para el punto en V, tomas el hilo de esta forma. Y terminas tu punto bajo. Así obtienes el punto en V. Para el punto en X, toma el hilo de este modo. Y termina el punto bajo. Recuerda agarrar el hilo desde arriba. Aquí puedes ver las dos líneas que forman la X. Ahora me gustaría decirte algunas cosas sobre este punto. Ya que seguramente lo hayas visto denominado el punto perfecto. Pues bien, la perfección no existe, tan solo los gustos.
Yo de hecho encuentro los dos puntos muy bonitos. Alguna gente llama al punto en X el punto perfecto. Pero en términos de simetría, los dos pueden ser perfectos. Y en términos de estética, es solo una cuestión subjetiva de preferencias. El problema es que alguna gente confunde la perfección con la forma de tejer de algunas crocheteras famosas. Si a ti te gusta uno de ellos o te encuentras más cómoda con él, entonces sigue tejiendo de ese modo sin importar lo que digan. No dejes que nadie te diga que tu punto no es perfecto. De hecho, un punto perfecto simplemente es un punto bien hecho, y ya está. No obstante, ¿cuál de los dos prefieres tú, subjetivamente? Pues bien, eso ha sido todo. Como ya has visto, es algo bastante sencillo de realizar, simplemente cambia un poquito la forma en la que coges el hilo con tu aguja y podrás conseguir este punto X tan chulo. Ahora bien, quisiera dejar muy claro que no te dejes convencer por nadie, ¿vale? Ya que este punto no es perfecto, ni es imperfecto, ni es mejor, ni es peor que el punto nube, y el punto V tampoco es mejor que el otro. Simplemente son dos formas diferentes de tejer, elige la que más te guste y con la que más cómodo te sientas, y ya está. No dejes que nadie te diga que tu forma de tejer o tu punto en V es peor. Así que de todas formas me gustaría saber tu opinión aquí abajo en los comentarios y si sigues tejiendo en punto V, en punto X, si aprendiste con uno, con el otro, lo que tú quieras. Como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. Sígueme a mí en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!